lo dijo en la primera hora. 7:18 en la mañana, gracias a nuestra audiencia. Seguimos, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Anoche, ¿qué pasó? Bueno, anoche, obviamente, ayer domingo, la atención estaba centrada en lo que pasaba, lo que había pasado en Cristo del Consuelo, en el suburbio este de Guayaquil. Pero anoche el gobierno nos sorprendió. Tiene el comunicado, el último comunicado del Ministerio de Gobierno, el último que le pasé. A ver si lo podemos mostrar, porque tiene que ver con la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos. El gobierno decidió desconocer la posesión de Raúl González Carrión como superintendente de bancos. Esto ocurrió la tarde del pasado jueves en la Asamblea Nacional, y ayer enviaron miembros de la policía a resguardar las instalaciones de la superintendencia de bancos en Guayaquil y Quito. Pongamos el comunicado, por favor. Este es el último comunicado del Ministerio de Gobierno. No puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe. El Gobierno Nacional no admite que se intente pisotear el Estado de Derecho. La función judicial ha anulado, en decisión plenamente ejecutable, la designación que en su momento recibió el señor Raúl González Carrión. Simplemente no puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe. La función ejecutiva, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, no reconoce ni puede reconocer al ingeniero González como superintendente de bancos. Por lo tanto, las distintas dependencias públicas, incluyendo Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Banco Central, Junta Monetaria y Financiera, no lo aceptarán como tal. Instamos al ingeniero González a no intentar ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones. Firma el comunicado el doctor Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Le pido una reacción sobre este tema al doctor Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un organismo que conoció la primera terna que envió el Ejecutivo. Como es de dominio público, la primera candidata fue descalificada, la tercera candidata renunció, quedó el segundo, que era el ingeniero González Carrión, que cumplió todas las etapas, finalmente con 4 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra, justamente el doctor Ulloa, fue designado superintendente de bancos. Luego vino una resolución de una jueza que aceptó una acción de protección, nulitó el proceso y dispuso el envío por parte del Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana de una nueva terna. Le ordenó que la Asamblea se abstenga de posicionarlo. La Asamblea el pasado jueves desconoció esa medida cautelar y posesiona al ingeniero González. Doctor Ulloa, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias, muy buenos días. La ciudadanía debe de entender, porque este es un tema que se ha manoseado y obviamente se ha confundido a la opinión pública. Pero la ciudadanía debe de entender que todas las instituciones del Estado, cada ciudadano ecuatoriano, cada servidor público, se encuentra sometido al control constitucional. Yo he dicho claramente, luego de la decisión que han tomado mis compañeros, una decisión que aunque no haya compartido y haya votado en contra, yo di el apoyo necesario institucional para defendernos dentro de la acción de protección. Pero como abogado tengo clarísimo que el control constitucional, más allá que la decisión esté de acuerdo o esté en desacuerdo, hay que cumplir, porque así dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Constitución del Ecuador. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de una sentencia de control constitucional a través de las garantías jurisdiccionales? Primero, la posibilidad de destitución del servidor público que no la cumple. Y segundo, también en el ámbito penal, es una posible infracción de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El momento en que una jueza constitucional emite una sentencia donde anula la designación del superintendente de bancos, esa sentencia debería de acatarse no solamente por el Consejo de Participación Ciudadana, sino también por parte de los otros organismos relacionados con la posesión de esta persona, incluyendo la Asamblea Nacional del Ecuador. Y es así que he cumplido cabalmente con la disposición judicial cuando se me indica que le solicita al señor presidente del Ecuador una nueva terna, para que de esa nueva terna se produzca un nuevo procedimiento y designación de autoridad. Eso es lo que el Consejo de Participación, por lo menos con quien le habla como presidente, no va a caer en incumplimientos de sentencias del orden constitucional, respetando el Estado de Derecho y, por supuesto, evitando que sobre mí exista algún tipo de sanción
tal y como lo establece la Constitución del Ecuador y la ley. Lo que quiere decir, doctor, nuevamente bienvenido, que el Consejo de Participación Ciudadana también desconoce la posesión realizada, en este caso en la Asamblea Nacional, y continuarán con el proceso de designación tal y como se informó a través de un comunicado en las últimas horas. Esa es mi posición como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que quiero dejar claro es que cuando una jueza declara un acto administrativo nulo, no existen efectos jurídicos que pueda producir ese acto jurídico. En este caso, la resolución de designación del ingeniero González como superintendente. Pero la jueza de San Borondón no se extralimitó en su decisión. Ya le respondo, pero permítame aclarar para que no quede en blanco. Si este acto jurídico no tiene efectos jurídicos, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional del Ecuador haya tomado posesión y juramento del ingeniero González de un acto que no existe jurídicamente? Esto implica, desde mi análisis jurídico, que quien ha designado al superintendente de bancos es la Asamblea Nacional y no el Consejo de Participación Ciudadana como lo establece la norma. Entonces aquí quiero dejar en claro de que ha existido una intromisión en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, y mientras yo me encuentre como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, debo hacer respetar la institución que estoy dirigiendo y administrando. Una cosa es que una función del Estado se ingiera en las funciones de otra, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana, y una muy diferente, porque se lo quiere maquillar de esta forma, que una jueza constitucional que ejerce justamente una jurisdicción constitucional emita una sentencia en virtud de lo que dice la Constitución y la ley y haya que acatarla. Eso es diferente. Doctor, perdón, yo le preguntaba, si la decisión de la jueza de San Borondón no termina siendo una extralimitación de sus funciones, porque nosotros entrevistamos el miércoles pasado a la constitucionalista Pamela Aguirre, por ejemplo, y ella nos explicaba cuál es la naturaleza de la acción de protección. ¿Qué garantía o qué derecho se violó en este caso para que una jueza haya otorgado esa medida cautelar con esa acción de protección que nulite el proceso de selección del nuevo superintendente de bancos, doctor? Aquí vamos a hacer una distinción de lo que es ser un ciudadano común y lo que es ser un servidor público. Si yo estuviera como ciudadano en el libre ejercicio profesional, seguramente usted me va a ver marchando con unas banderas. Pero en este momento soy autoridad y representante del quinto poder del Estado. Entonces tengo la obligación de respetar el ordenamiento jurídico más allá de que me guste o no me guste. Y les voy a decir algo que también ha sido manoseado y se presta para confusión. El artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice textualmente que la interposición de recurso no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuera la persona o entidad accionada. No suspende, Fabricio. ¿Qué significa esto de aquí? Que no es que tengo que esperar la sentencia de segundo nivel para poder accionar el procedimiento de designación de la autoridad de la super de bancos como se me ordenó en la sentencia de primer nivel. Yo necesariamente tengo que cumplir de forma inmediata, porque esto es un procedimiento constitucional, no es ordinario, Fabricio, en el que uno tiene que esperar a casación o segunda instancia para que se ejecute una sentencia. Pero eso es lo ordinario. Pero le insisto, ¿usted no cree que se extralimitó la jueza? Yo le pregunto al abogado Hernán Ulloa, que además de ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es abogado. ¿La jueza se extralimita o no, doctor? Quiero que usted vea los actos de mi vida y yo no voy a contradecirme. Mi lucha jamás ha sido fuera de los tribunales. Si yo tengo algo que diferir con la autoridad judicial, la tengo que hacer dentro de la audiencia correspondiente en la instancia procesal que corresponde. Y el Consejo de Participación Ciudadana, defendiendo el voto institucional, que no lo comparto, pero tengo que defenderlo porque soy el presidente y yo no voy a prestarme para que Coordinación Jurídica defienda mi voto, que es el voto en contra, sino que defienda la postura institucional. Tengo que hacerlo. Una vez que conocimos la sentencia, el Consejo ha procedido a apelar la sentencia y será en segunda instancia donde ante la autoridad judicial me pronunciaré respecto de los argumentos. O sea, usted para cerrar esa parte, usted no está de acuerdo entonces con la decisión de la jueza de San Borondón, pero le está acatando. O sea, quiero entender eso. Sí, así es, correctamente. ¿No está de acuerdo?
No estoy de acuerdo. Y por eso le están apelando. Pero la estoy acatando. Porque al mismo tiempo, a propósito de un comentario que recibo, o sea, esto podría dejar sentado un precedente. Mañana o pasado, en cualquier proceso de designación o en cualquier concurso de méritos y oposición, alguien va a actuar de la misma manera y va a provocar entorpecer esos procesos, doctor. Pero yo no puedo como autoridad darme el lujo de desconocer una sentencia que viene del control constitucional. Por eso existen las instancias, los recursos de apelación para que uno ante un tribunal, en este caso ante la Corte Provincial, yo pueda abonar con mis argumentos contradictorios. Pero no puedo yo coger e incendiar el país y decir no voy a desconocer, me declaro en resistencia y simplemente como no me gusta a mí la sentencia, no la voy a cumplir. Pero no me puede gustar a mí, pues. ¿Qué es el resto de mis compañeros que son parte del Pleno del Consejo de Participación? Yo no puedo desconocer ni ser desleal en estas circunstancias. Tengo que acatar la sentencia constitucional. Y cuando hablo de esto, me refiero en todo sentido. Yo no puedo, ante la exigencia nacional de que se aprueben ciertas leyes o se reformen ciertas leyes en la Asamblea, yo no puedo tomarme la atribución de hacer esa reforma, porque sería una injerencia a una función. No puedo yo, tengo que respetar mi espacio bajo el cual estoy ejerciendo en este caso como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. El tema, doctor, es que el escenario está dado, hay una posesión que se cumplió en la Asamblea Nacional. Desde el gobierno, como hemos visto en las últimas horas, se ha mandado a resguardar de alguna manera la superintendencia de bancos. Ustedes han dicho que mientras dure el proceso de designación de la autoridad, tiene que asumir la superintendenta subrogante. Y todo esto mientras se resuelva el tema de la apelación como tal en las instancias judiciales. Entonces, ¿cuánto tiempo más tomará el Consejo definir este tema a lo interno o qué procederá? Mi posición como presidente del Consejo de Participación Ciudadana es la que he entregado públicamente. Yo tendré que el informe de factibilidad de los requisitos e inhabilidades de los postulantes en la nueva terna serán remitidos al Pleno para que sea el Pleno el que tome una decisión. ¿Cuánto tomará esta parte del proceso? Esta semana yo pasaré al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana el informe para que se tome una decisión. Pero yo me he pronunciado como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y como un abogado de formación que tengo que yo dejar claro que el Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos en mi administración, no se va a ver sometidos a injerencias y mucho menos a que otra función del Estado asuma la designación de una autoridad como cuando constitucionalmente le corresponde eso al Consejo de Participación Ciudadana. Ya vamos a hablar del tema de las injerencias, pero antes, para ir cerrando esta parte de la situación del actual superintendente, porque claro, yo soy de los que piensa que 2 errores no hacen un acierto. Tenemos la decisión de la jueza de San Borondón que usted dice hay que acatarla, no estoy de acuerdo y por eso hemos presentado la apelación, pero hay que acatarla en derecho. Tenemos la decisión de la Asamblea Nacional que desconoce la decisión de la jueza y posesiona a Raúl González como superintendente de bancos. Y tenemos la postura del gobierno que desconoce esa posesión y que manda a blindar o a acordonar con policías las instalaciones de la superintendencia de bancos. Le pregunto a usted, doctor, usted, y creo que esa fue la primera pregunta que le hizo Belkis, ¿usted desconoce a Raúl González como superintendente de bancos? Esa designación está anulada. Lo que yo piense... Entonces no es superintendente. Lo que yo piense como presidente del Consejo de Participación Ciudadana está por debajo de la sentencia constitucional donde se anula su designación. Con lo cual legalmente él no le corresponde asumir el cargo de superintendente de bancos. Y mal ha hecho la Asamblea Nacional con posesionarlo. Entonces él no es superintendente de bancos. Desde mi punto de vista no existe el documento que acredite como superintendente de bancos por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Ese documento la resolución ha sido anulada por la sentencia constitucional. Ahora, usted que, vuelvo otra vez a su formación en Derecho, 70 asambleístas optaron justamente por desacatar esta resolución de la jueza. Podrían haber caído en desacato y si es que la instancia superior de la jueza de San Borondón, o sea, la Corte Provincial de Justicia del Guayas, decide ratificar esa acción de protección y esas medidas cautelares, ¿podrían destituir a los asambleístas? Artículo 86 de la Constitución del Ecuador. Las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Numeral 4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar.
Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, será efectiva la responsabilidad determinada en la ley. Creo que la norma es clarísima de los efectos de incumplimiento de una sentencia. Mi posición aquí es de la defensa institucional, no es del ataque a otra función del Estado. Entonces, con base... Pero clarísimo, estoy indicando la norma lo que menciona. Con base en esa norma, entonces, la justicia podría destituir a los 70 asambleístas. Yo creo que es factible, porque así lo dice la norma. ¿Y la discusión de la inmunidad parlamentaria y eso dónde queda? La inmunidad parlamentaria es para otros aspectos, no es para un incumplimiento del control constitucional. Entonces aquí no aplica eso. Pero para nada, en lo absoluto. Desde mi punto de vista. Aquí la norma está clarísima, aquí no dice excepción los asambleístas. Eso no dice la Constitución. Y le voy a poner... La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tampoco dice con excepción de los asambleístas. Y le voy a poner otro escenario. Ustedes, digamos, que concluyen el proceso de designación, eligen al nuevo superintendente o superintendenta de bancos, pero la asamblea no lo posesiona o no la posesiona. Digamos que no hay quórum, no se instala la sesión y no posesiona la nueva autoridad. Imagínese usted, le estoy planteando escenarios con base a lo que está pasando. Es que esto es un desastre, doctor. A mí no me gusta hablar sobre casos hipotéticos, pero cuando se trata del cumplimiento de una sentencia, sobre todo que viene como desenlace de un control constitucional, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece cuáles son las formas de hacer cumplir esa sentencia. Entre otras, la jueza podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de sentencia de acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo. La jueza podrá disponer con la fuerza pública que se cumpla la sentencia. Es decir, esta es una gran facultad que se otorga a los jueces para que absolutamente ninguna autoridad pueda brincarse el orden constitucional, abusar del derecho y poder tomar decisiones arbitrarias en contra de los intereses de la ciudadanía en general. Eso es el efecto, digamos, las máximas de una garantía jurisdiccional. Si esto se toma, por eso le menciono y existe apelación, si esto se toma y uno no está de acuerdo o está de acuerdo con esa decisión, lo correcto jurídicamente y siendo un servidor público es apelar y simplemente argumentar ante el juez de tribunal que tiene que tomar la decisión de última instancia. Pero por lo pronto hay que acatar la decisión. Lo que ocurra de aquí más adelante, Fabricio, y no estoy dando ideas, no estoy dando muchas ideas, pero bueno, la idea es que no se incendie más la situación difícil. La idea es recuperar la institucionalidad del país, doctor, que perdóneme, está muy afectada. Fabricio, le digo lo siguiente, ¿usted ha visto un error de parte del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Usted cree que nosotros hemos provocado este caos institucional? Yo he sido extremadamente respetuoso, inclusive en mis intervenciones en la Asamblea Nacional, donde he recibido durísimas críticas y comentarios, pero yo no he tratado de obviamente generar conflictos entre dos funciones del Estado, porque mi interés es que se vinculen a los procesos de designación de las máximas autoridades del país, incluso en el acto de la impugnación, que tienen la libertad para hacerlo y participar de él, que vean cómo estamos llevando los procedimientos en la actualidad y que se desvanezca esa idea de que nos encontramos direccionados para poner un contralor a la carta. Esa ha sido mi actitud frente al escenario político. Entonces yo no quiero con mis declaraciones generar un caos dentro del país, sino más bien llamar a la calma, pero también ser claro de que hay que respetar la independencia de las funciones e instituciones del Estado y también hay que respetar el Estado constitucional de derecho. Doctor, usted ha dicho que esta semana pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo el informe respecto al cumplimiento de requisitos de la última terna enviada. ¿Van a esperar a que se resuelva la apelación en el ámbito de la justicia para poder tomar una decisión sobre esa designación o cómo van a actuar? Cuando la sentencia, cuando la norma dice que debe cumplirse la sentencia de primer nivel, donde el Consejo apeló, donde el Consejo pidió revocatorias de medidas cautelares, igual esto de aquí avanza con la exigencia al accionado, en este caso al Consejo de Participación Ciudadana, para cumplir inmediatamente la disposición judicial, sin esperar, independientemente de lo que pase en segundo nivel, independientemente, esto tiene que quedar claro, no existe el ámbito discrecional para decir espero a segundo nivel, no hay, tengo que cumplir esa situación. Si en segundo nivel las cosas cambian, quien asume las responsabilidades y consecuencias de las decisiones debe ser la función judicial.
El Consejo tomó una decisión que a mí no me agradó porque yo voté en contra, pero hice respetar la postura institucional hasta el momento en que existió una sentencia donde declara nula esa resolución. Siendo así, entonces, ¿hasta cuándo se podría pronunciar el Consejo de Participación? ¿Hasta cuándo usted estima que se pronuncie el Consejo? Bueno, entiendo el momento en que yo presente el informe. Ajá. Ese informe será sujeto de debate por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y allí se tomará una decisión de continuar, de tomar algún tipo de directrices, etcétera. Doctor, ahora bien, hablemos de la injerencia, porque este audio que se filtró de este diálogo entre el consejero de gobierno Aparicio Caicedo y el personaje de la polémica, que es el ingeniero Raúl González Carrión, termina por meterles en la colada a ustedes. Y uno entendería, no hay que ser un genio para colegir de que hay una injerencia del Ejecutivo sobre ustedes. Cuando el consejero Aparicio Caicedo en ese audio dice que había garantizado que no va a haber quórum, o sea, hay una presunción de una injerencia del Ejecutivo en el Consejo de Participación Ciudadana, doctor. Mire, yo no quiero referirme a una conversación entre privados, más allá que es una conversación política. Y ahí, obviamente, y peor aún, ofuscados, se pueden decir muchas cosas de más. No quiero referirme a ese texto concreto, no me corresponde hacerlo. Es una conversación entre dos personas de la cual no participé. Pero sí quiero dejarle claro que ese audio es la muestra más visible de que el Consejo de Participación no está controlado por nadie, de que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y regulamos nuestro propio destino. ¿Por qué le menciono esto? Porque lo que se señala en dicho audio no se cumplió. Nosotros el día martes, el día miércoles, instalamos con quórum completo el Consejo de Participación Ciudadana y se tomó una decisión, Fabricio, una decisión de la cual yo no compartí, voté en contra, pero se declararon resultados. Comuniqué a la Asamblea de esos resultados respetando la posición institucional. Porque si yo hubiera querido, si hubiera sido en la línea de que a uno le dan directrices y uno cumple, pues hubiera suspendido la sesión, no se hubiera posesionado, me hubiera inventado alguna circunstancia, pero yo no soy así, Fabricio. El consejero Juan Javier Dávalos, a mí nadie me puede decir haga esto en absoluto, y menos para respetar la institución que estoy dirigiendo. Los consejeros Juan Javier Dávalos y David Rosero, que fueron entrevistados en este espacio la semana anterior, y por eso le hemos pedido a usted y le agradezco por haber aceptado esta entrevista, decían que usted suspendió una de las sesiones habiendo quórum. Yo no sé si esto se lo puede relacionar con este audio, doctor. En absoluto. La única suspensión que se hizo, al igual que se hizo en la suspensión de Rosa Matilde Guerrero, de la audiencia de ella, que estaba primera en la terna, e indudablemente el favorito de cualquier postulante, de cualquier persona que envíe una terna, siempre va a ser el número 1 de la terna. También se suspendió porque existen razones suficientes para darle respeto y transparencia a la ciudadanía en que este tipo de sesiones sean de forma presencial. Cuando estábamos en el tema de la actuación de la impugnación de Rosa Matilde Guerrero, suspendimos. ¿Por qué? Porque se dieron las marchas y las protestas en Quito. No era posible hacer eso vía telemática porque había que ver, había que consultar, había que escuchar. En el caso del ingeniero González, de la misma forma, cuatro consejeros no se encontraban presentes ni conectados dentro de la sesión. ¿Cómo se podía avanzar en una sesión? Con las disculpas del caso, se decidió instalar en el momento que estén todos presentes porque es un acto de una exposición de un plan de trabajo que correspondía al plan de trabajo hacerle preguntas luego de esta exposición. De allí en adelante, Fabricio, las sesiones se hizo con quórum completo. No hubo suspensión, no hubo injerencia, no hubo directrices por parte de nadie para que se boicotee ese proceso en lo absoluto. A mí no me ha llamado el presidente del Ecuador, a mí no me ha llamado Aparicio Caicedo para hacer injerencia en el Consejo de Participación. ¿Usted ha hablado Ciudadana con Aparicio Caicedo alguna vez desde que ocupó la presidencia del organismo? Pero por supuesto que sí. He hablado con usted, he hablado con comunicadores. Claro, pero yo no soy funcionario de gobierno, por eso le pregunto. Ni consejero, yo soy periodista más. Permítame, pero las injerencias pueden venir de todas partes y las presiones. Y le digo aquí de una vez, tampoco me someto a las presiones mediáticas. Por eso tengo aquí estoy presencial. No, y le agradezco por para aquello. dar la cara al pueblo ecuatoriano. Pero yo le pregunto si Aparicio Caicedo, en este caso en particular, lo llamó alguna vez a usted, Hernán Ulloa, y le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos que suspenda esa sesión o que no haya quórum. ¿Le llamó o no le llamó? No, Fabricio, en absoluto.
En lo absoluto, absolutamente. Usted lo asegura, no lo llamó a Aparicio aseguro Caicedo. completamente, le estoy mirando a la cara. No existe ningún tipo de injerencia, ni por parte del consejero Aparicio, mucho menos por parte del presidente del Ecuador, a quien agradezco que tener esta postura de no injerencia en el Consejo de Participación Ciudadana. Ni tampoco Fabricio, y le digo y lo digo categóricamente ante la ciudadanía ecuatoriana, de parte de ningún político ni líder de partido o movimiento político del país. Yo no recibo ningún tipo de llamadas para ningún tipo de injerencia. Quizás me he formado esa imagen, que yo no voy a aceptar en absoluto que alguien venga a decir qué tengo que hacer dentro del Consejo de Participación Ciudadana o cómo tiene que votarse. Correcto, doctor. Gracias por estos minutos. Gracias. Vea, yo sí valoro, a diferencia de otras autoridades, yo sí valoro que usted nunca se niega a conversar con nosotros. ¿Ya? Y que sí acepta las críticas y las preguntas. Gracias, doctor, por el tiempo. Gracias. Muy amable. A ustedes. Veamos en qué. Oiga, una cosa más, por una pregunta que me hacían. ¿Este lío jurídico quién lo dirime? ¿Lo podría dirimir la Corte Constitucional o no? Está a este momento en apelación, donde unos jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas tomarán la decisión en última instancia. Correcto, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Doctor Hernán Ulloa Ordóñez, hoy 9:30 creo que van a tener una rueda de prensa justamente para dar cuenta del avance del trámite del proceso de designación del nuevo superintendente o superintendenta de bancos, con base en la nueva terna que emitió el Ejecutivo. Veamos cómo reacciona la Asamblea y veamos qué pasa con la apelación de la medida cautelar y de la acción de protección que fue concedida por la jueza de San Borondón en las últimas horas. Polémico el tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.